El 11S es algo que además muchísima gente que también, pues así como el terraplanismo realmente lo cree muy poca gente, el 11S lo cree muchísima gente y también pues hay gente de ciencias que compra muchísimo lo del 11S. La gente que no va tan lejos lo que sí que dice es que eso se colocan unos explosivos en las bases de las torres y por eso también me explican, dicen ellos que se cayeran, que además el fuego de los aviones y el explosivo no era suficiente como para hacer tirar las torres, porque Hola, soy Óscar Teixido. Este clip hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la Urdengrama. Inscríbete ahora a precio reducido. ¿Te parece entonces si pasamos ahora ya a desmontar algunas cuestiones concretas? ¿Por cuál quieres empezar? Antes has dicho terraplanismo, por ejemplo, un poco, no sé si quieres añadir algo más o pasamos a otros. Bueno, básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Como también la persona que se convierte en leones, ¿no? Es que son cosas tan absurdas que es pensamiento mágico puro, ¿no? Ni siquiera es que haya una posible especulación material de cómo podría ser porque aún no se ha descubierto, no, es que ya sabemos que esto es así, es muy evidente, tenemos muchísima evidencia por todos lados, datos de que mucha gente incluso a nivel individual puede llegar a ver y tomar imágenes, ¿no? En la estratosfera mandando cámaras con globos y tal. O sea, solo dándole muchas vueltas y negándote tercamente a ver la realidad, porque además yo pienso sinceramente que estos terraplanistas, si cogieran un cohete y salieran fuera del planeta Tierra a ver la silicidad terrestre, pues tampoco pensarían que están viendo el planeta Tierra, pensarían que les han puesto un croma o que están drogados, o sea, esa gente es imposible, de ninguna de las maneras, aunque se rompiera y la cabina en el espacio sideral, se rompieran los cristales y salieran expedidos al espacio, pues en el último segundo no estarían pensando, hostia, pues me he equivocado, no, estarían diciendo, estos cabrones de la NASA me están matando porque yo sé algo que ellos no quieren que sea. Esto es imposible a un nivel, o sea, no digo que siempre suceda así, obviamente también hay camino, hay espacio para muchas veces que esta gente pueda echar el freno y marcha atrás, ¿no? Pero con algunos casos es muy exagerado, ¿no? El grado pues eso, ¿no? De estar ya en otro mundo, así que es muy difícil en algunos casos llegarles a convencer racionalmente, ¿no? Así que bueno. Es que creo que con estos temas de las conspiraciones pasa un poco como con la radicalización política también, que son otra de las cosas que se habla en el curso, que es, como ha dicho muchas veces David Saavedra, que ha venido al canal también en diversas ocasiones, y es que lo de menos acaba siendo la idea en concreto, la ideología, lo que sea, sino que lo que subyace, todos esos factores psicológicos, es lo verdaderamente crucial. Sí, puede ser. Bueno, esto lo sabréis mejor vosotros los psicólogos que yo. Vale, pues entonces hablamos de que no hemos llegado nunca a la Luna. Sí, bueno, pues empecemos con este tema, va. Pues bueno, este es otro tipo de negacionismo, quizás no tan evidente como el otro, porque aquí no estás comprometiéndote con que la Luna sea plana o cúbica, ¿no? O un donut, no. Pero sí que es absurdo en el sentido de que pues, también hay muchos documentos y hechos, y quizás la forma... yo creo que además es que hay dos cosas muy simples, que es que, por un lado, hay ciertos reflectores instalados en la superficie lunar y alguien desde una universidad que tenga un láser lo suficientemente potente puede mandar ahí una señal y que reciba la vuelta. Y a menos que la Luna sea de metal, eso no lo puede hacer. Entonces es que allí, en unas ciertas coordenadas, hay instalados unos aparatos que vuelven esto y que lo han instalado no Dios, ni un espíritu, ni un demonio, sino un ser humano que bajó ahí en una cápsula. Pero es que, quitando esto de lado... si la Unión Soviética en plena Guerra Fría le reconoció a Estados Unidos llegar a eso, si hubiera el mínimo atisbo de poder cuestionar esto, decir que fue una película o algo así, yo creo que lo estamos viendo ahora con la de noticias que hay y bulos y tal, en un contexto de una Guerra Fría hace medio siglo, acaso, más de medio siglo ya de hecho, acaso no sería evidente que aprovecharían hasta el último resquicio para decir, no, estos americanos se lo están inventando, no sé qué, pero no, llegaron y dijeron, pues sí señores, ya está, habéis llegado vosotros, habéis ganado la carrera espacial. Y hasta ellos ganaron la carrera armamentística nuclear, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso lo ganaron los americanos y se lo reconocieron. Entonces, ¿qué más prueba hay que este argumento sociológico, que irónicamente aún siendo sociológico es la prueba viva de que algo como el que llegamos a la Luna, que es bastante cosmológico, natural y tal, es completamente correcto? Más el otro argumento y luego tantos otros argumentos que también hay, fotografías de sondas y tal, del lugar de aterrizaje y cosas que aún están por ahí y tal. En fin, que no tiene ningún sentido tampoco. Vale, te he mencionado a David Saavedra y una de las cosas que él, por ejemplo, creía cuando estaba en toda esa burbuja nazi era que el holocausto nunca sucedió. Esa es otra de las cosas que hablas en el curso. Efectivamente, en el curso lo mencionamos y bueno, y también lo desmontamos, que también en el curso además indico que en general hay dos tipos de conspiranoicos
los que van directo al grano y te dicen, sí, pues todo esto y son negacionistas, y dicen, todo esto es mentira, es falso, son actores, las fotografías son fake o son actores posando, tal, que bueno, en fin. Con algunas fotos del Holocausto, pensar eso es bastante, en fin, ¿no? Pero bueno. Y luego hay el típico negacionista conspiranoico que te dice que es verdad el Holocausto, pero añade un pero. Y claro, si pones un pero en estos temas, normalmente es para precipitarte de nuevo en la conspiranoia, ¿no? Te dicen, sí, vale, que hubo Holocausto y tal, pero lo que pasa es que las cifras están un poco hinchadas, tal, no hay tantos millones de muertos como se dice, no sé qué, no sé cuántos, y al final lo único que te están queriendo decir implícitamente es restándole importancia, ¿no? Restándole importancia y por temas de prejuicios que en muchos casos están motivados por una ideología y una ideologización fanática que es eso, ¿no? Un pensamiento, como tú has dicho, pues nazi, nacionalsocialista o de otros tipos de reaccionarismos y fascismos. Y también pasa con la ultraizquierda, solo que yo creo que en el momento actual, y sobre todo en países como España, hay bastante más presencia de un reaccionarismo de extrema derecha que otra cosa, aunque obviamente este también exista. Hay extremistas en todos lados, lógicamente, pero estamos viendo más, y los estudios indican que hay más auge en la extrema derecha y en el fascismo que no en ningún otro lado. Justo con esta contraposición, una de las cosas, el ejemplo práctico que pones al final del curso, va justo relacionado con el tema del atentado de Trump, ¿no? Efectivamente tocamos este tema y cómo un poco reaccionó todo el entorno político a esto, ¿no? Y nosotros incluidos también, ¿no? Pero a ciertos sectores de una forma muy visceral para un lado o para otro, y efectivamente esto lo explicamos con cierto detalle en el curso. Vale, bueno, estamos cogiendo algunas conspiraciones, también hablas de pseudocosas, de pseudoteorías, de pseudociencia. ¿Cuál quieres rescatar? ¿Alguna de las que tratamos también en el curso? Pues bueno, a ver, diría, además siendo vosotros, el psicoanálisis es ir a lo fácil, lo hemos hablado muchas veces, pero quizás para variar un poco, quizás entraría en el tema de las terapias de conversión sexual. Vale. Quizás atacaría eso porque además en España quizás no tanto, creo que se habló de esto en el Congreso hace ya 4 o 5 años y hubo algunos grupos parlamentarios que no estuvieron a favor de las terapias, pero tampoco las querían ilegalizar, sino que simplemente se abstuvieron. Es fácil buscar quiénes fueron. Y estamos hablando de unas peores pseudoterapias que hay, porque no solo que te estén tomando el pelo, en el sentido de que no funciona, es que además está motivado para un valor que es terrible, porque no hay terapias de conversión sexual, curiosamente, de heterosexual, no a homosexual, sino siempre es en la misma dirección, de homosexual a heterosexual, o de bisexual a subheterosexual. Entonces, está claro que el propósito es completísimamente reaccionario, conservador y tradicionalista y ultra tradicionalista. Y encima eso, que no es eficiente. Y encima a todo esto se le agrega un daño, porque muchas de estas pseudoterapias de conversión ni logran su objetivo, aunque a veces se piense que sí, no es así. Y aparte de no lograrlo y ser un objetivo terrible, es que además le infligen daño a los pacientes que pasan por esto. Así que es realmente algo aberrante. Y aunque aquí en España más o menos esté zanjado y más tras este debate que hubo y tal, en muchos otros países del mundo y en Latinoamérica pues aún hay muchas de estas pseudoterapias acampando libremente y con el respaldo también de pues, instituciones y fuerzas más religiosas, militares. Entonces me parece que es crucial un poco abordar esto y hacer crítica de ello bien. ¿Es la ciencia el único conocimiento válido entonces o...? No, por supuesto que no. Esto ya lo hablo también en el libro, en el curso que hicimos con vosotros, ¿no? El anterior ya también lo tocamos y también en este lo menciono un poco más de pasada, pero sí, pero bueno, también creo que esto ya es un poco sabido por todos, ¿no? Efectivamente es paradójico decir que la ciencia es el único conocimiento, porque eso no es un conocimiento científico a su vez, ¿no? No sale de ninguna ciencia especial. Y quien diga que sí se equivoca. Hay gente que te dice que no, que esto es lógica pura, pero no es verdad, y si lo que pasa en el paper, ¿no? Hay gente que dice que esto es un tema histórico, que también se puede saber históricamente, pues que también pasa en el artículo o trabajo donde hagan esto, nunca pasa nada. Porque no es una cuestión científica, es una afirmación general sobre ordenar conocimientos y eso es filosofía. O si no se le quiere llamar filosofía porque el nombre este le causa sarpullidos a alguien, pues que se le llame X, ¿no? Como al Twitter, pero que se le llame como quiera, pero el caso es que conocimientos extracientíficos y que son al menos tan legítimos como el científico, ¿no? Otra cosa es que en el estado actual académico e institucional podamos hacerle más críticas a cómo se enseña, se imparte y se ejerce la filosofía, y ahí yo soy el primero que me voy a apuntar, pero que no podemos negar que hay otros conocimientos extracientíficos que al menos son legítimos también. La ciencia no es lo único que importa.
¿Y habría alguna diferencia entre conspiranoia y conspiración? Sí, de hecho es fundamental conocer la distinción que hay entre ambas cosas, porque que hay conspiraciones, creo que esto a nivel histórico y social lo sabemos todos que hay. De hecho, entre grupos de amigos también podemos ver a veces conspiraciones que puede haber entre unos y otros, ¿no? Más o mejor o peor intencionadas muchas veces, o en la escuela o tal, pues obviamente también en gobiernos, y sabemos históricamente que han habido conspiraciones. Distinto de una conspiración o de una posible conspiración, o una hipótesis sobre una probable o posible conspiración, es las teorías de la conspiración, que son las conspiranoias, ¿no? Que es esto donde hay una diferencia, varias diferencias cruciales, pero yo diría que dos de las más importantes es lo primero, que no se ofrece como una hipótesis, sino como algo que está claro y que ya todo el mundo debería saber, porque casualmente solo lo saben unos pocos iluminados, ¿no? Y luego la segunda cosa, y es que bueno, también tiene una implantación mucho más masiva, ¿no? Siempre es como que afecta a todo el planeta o a grandes países, continentes, tal, es una cosa como muy, muy masiva. Pero sobre todo yo creo que lo que caracteriza más a las conspiranoias, y el punto quizás también más débil, porque es el más endeble a nivel filosófico, es que las conspiranoias realmente son una forma de pensamiento mágico aplicado a los sistemas sociales. Es decir, normalmente lo que están haciendo es poner como el demonio, como Satanás, ¿no? Como una especie de dios inverso a la élite, a una supuesta élite de turno de la conspiranoia que toque, que tiene unos poderes divinos, o se los asume que son divinos, aunque ellos mismos no lo admitan, pero es gente que silencia a personas de forma perfecta durante muchísimas décadas, de forma súper precisa, sin que hayan disputas internas, sin que hayan conflictos ni horizontales ni verticales, ninguna fuga de información, nada, sino que simplemente cuatro personas por internet, pues viendo una cosa u otra y haciendo alguna inferencia rápida, pues te dicen que, no, aquí está claro que hay una conspiranoia, ¿no? Pero en el fondo lo que están haciendo al asumir una perfección tan grande en el actuar humano, y todos somos humanos, también las élites por mucho poder de recursos y dinero que tengan, que lo tienen, pero lo que se está haciendo al divinizarlos tanto, por el sentido contrario, ¿no? Como si fueran el demonio, es justamente caer en eso, en pensamiento mágico aplicado a los sistemas sociales, porque al final no detallan qué mecanismos hay, cómo se ha hecho, pues que unas personas puedan, por ejemplo, con el tema del 11S, ¿no? Cómo puedan meterse en dos rascacielos, en una zona de Nueva York tan concurrida como es el World Trade Center, meter ahí explosivos. ¿Cuánta gente tuvo que dirigirse a hacer esto? 100 personas, 200 para hacerlo lo más rápido posible, o estuvieron 5 horas y eran 20, o cómo se hizo esto, y nadie les echó en falta en sus respectivas casas, en 20 años nunca han tenido remordimientos, o es que también se los liquidaron, y si es así nadie les echó en falta tampoco. O sea, todas estas preguntas que alguien podría hacerse, ¿dónde salen estas personas? ¿A dónde van? Estos conspiranoicos no suelen hacérselas, porque como con este ejemplo del 11S y tantos otros, pues asumen simplemente pues que las personas son cosas que salen de la nada y también se van a la nada por parte de los grupos de las élites, ¿no? Con una perfección de obrar que no se puede, no funcionan así las cosas a nivel social, también hay errores, muchas conspiraciones fallan, no se saben a la postre precisamente porque son falibles. Y aquí no, salvo siempre pues los 3 o 4 típicos que dicen que creen saberlo, ¿no? Entonces al final sí que hay un pensamiento mágico en esto, no hay cosas materiales que podamos ver, observar y detectar, y cuestiones que vemos en otras interacciones sociales que suceden, aquí no suceden, parecen salir de la nada, funciona perfectamente, salir a conveniencia o entrar como si fuera el guión casi de una película, que está perfectamente idealizado para que sea un buen entretenimiento de película, pero es que la realidad, ni natural ni social, es que no funciona así. Y en el 11S que lo mencionas, ¿qué ocurrió? ¿Quieres profundizar en eso? Sí, vale, pues vayamos adelante con ello. El 11S es algo que además muchísima gente que también, pues así como el terraplanismo realmente lo cree muy poca gente, el 11S lo cree muchísima gente, y también pues hay gente de ciencias que compra muchísimo lo del 11S. Pero yo creo que es evidente también que es una teoría de la conspiranoia completamente alocada por lo que he dicho, porque justamente, como se suele decir, también hay muchas versiones, como pasa con la mayoría de negacionismos, ¿no? Que siempre no es que haya una versión de cuál es la versión alternativa pero real del 11S que no es la oficialista, ¿no? Que le suelen llamar, y hay muchísimas modulaciones. Pero la mayoría convergen en que lo que pasó en las Torres Gemelas, he llegado incluso a escuchar que insertaron una mini bomba atómica en la base de las Torres Gemelas. O sea, unas cosas completamente desquiciadas, ¿no? Pero la gente que no va tan lejos lo que sí que dice es que eso se colocaron unos explosivos en las bases de las torres, y por eso también explican, dicen ellos, que se cayeran, que además el fuego de los aviones y el explosivo no era suficiente como para hacer tirar las torres, porque el calor de las columnas y los pilares, que además son de acero, creo que eran, no recuerdo, si no, pues que ya me corregirán, pero que era algo que podía resistir perfectamente el calor a la temperatura que arde el combustible de un avión, y que por lo tanto eso no podía hacer que se rompiera y se cayera la torre. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas siempre tienen contraobjeciones físicas también muy claras. Por ejemplo, a esto último del fuego, que no hace falta que una viga se rompa
para que un edificio se caiga, con que se incline en un ángulo que hace que el peso ya de toda la estructura caiga en este lado y entonces ya se caigan todas las columnas y se derrumbe el rascacielos, no hace falta que arda mucho más que la temperatura que arde el combustible de avión, ¿no? Entonces con eso es suficiente para no romper ni fracturar la estructura, pero sí para deformarla y deformarla lo suficiente para que se colapse el edificio. Por ejemplo, también a veces saludo de que había un edificio al lado que se cayó como por arte de magia, pero no es verdad que se cayera por arte de magia. Recibió fuego y daños de los cascotes y tal que caían de las Torres Gemelas durante horas. Y bastantes horas. Y el fuego se extendió también durante muchas horas en ese edificio, que tampoco no tenía el mismo diseño ni la misma estructura que las Torres Gemelas. Acabó afectando a las propias bases del edificio, acabó cayéndose. No fue porque alguien también pusiera explosivos ahí, porque se ve que ahí en ese edificio había un documento que implicaba no sé qué familia judía y no sé qué cosas también dicen los conspiranoicos y que eso era... Además es que también no tiene sentido nunca esas conspiranoias porque... Siempre como que las cosas para las que realmente dicen que explican ellos por qué se ha hecho esto. Pues se ha hecho esto para atacar Irak. Se ha hecho esto para eliminar a este documento desclasificado de esta familia pija o burguesa de los judíos o de los no sé qué o de los no sé cuántos, ¿no? Pero realmente hace falta montar todo esto por estas cosas. No puedes enviar unos agentes, no puedes atacar una base militar y... O sea, como si a Estados Unidos le sobraran... O sea, necesitaran unos motivos increíbles para invadir o asaltar o tal otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué cargarte justamente con los patriotas que son a 3.000 de sus propios ciudadanos para algo así? O sea, es que todas las conspiranoias siempre caen en que no van a lo más sencillo, a lo más parsimonioso, siempre van a la enésima potencia, lo exageran todo, son muy peliculeros, ¿no? También lo del Pentágono, que dicen que eso no, la única cámara que lo capta no lo capta bien y que es un misil y tal. Vale, ¿qué misil deja escaleras de las rueditas del avión, ¿no? ¿Qué misil deja eso? ¿Qué misil incorpora ruedines de estos? ¿O fuselaje? ¿Qué misil lleva fuselaje? Todo esto se encontró en el Pentágono. ¿Sabes? Todo eso se encontró y hay fotografías también de todo eso que salieron desclasificadas creo que hace pocos años. Todo eso está ahí. Y además también el impacto del avión se puede explicar perfectamente, que simplemente arrasara el piso de abajo y las salas se quedaran fuera y entonces el daño simplemente fuera, pues eso, ¿no? Dentro del propio edificio. Mucha gente esperaba que un Boeing desintegrara el Pentágono, pero no, recibió unos daños considerables, pero una forma un poco más sutil por cómo impactó y en el ángulo en que lo hizo, que también es posible. Y se ha recreado con simulaciones y era completamente posible. Y de hecho hay gente que trabaja en el Pentágono que efectivamente dio testimonio de que había visto el morro de un avión impactar contra el Pentágono, que eso fuera durante unos segundos o tal, y gente sí supervivientes y heridos y tal, que también vieron el avión y esa estructura, lo que quedó de él, que luego también se quemó y aún se degradó más, etcétera, etcétera. Que son todos agentes del gobierno, y además agentes del gobierno que están tan comprometidos con la causa que se dejan que les caigan escombros encima, herirse, tal. Es que, por favor, volvemos a ver siempre. ¿No les rentaría más hacerse famosos desvelando toda esta conspiración, denunciando al gobierno de los Estados Unidos, aunque luego se los cargue un agente del FBI, ¿no? Pero seguramente muchos de ellos apostarían por intentar explicar esto en público. ¿Cómo es que nunca sucede nada de esto? Que no hay ningún error, ninguna fuga de información, ninguna... Por lo mismo de siempre, porque las conspiranoias siempre están teniendo un pensamiento mágico a la hora de abordar los sistemas sociales. Y con esto no es menos. Y a veces también se habla... Bueno, es que con las Torres Gemelas han dicho tantas cosas, ¿no? Pues, no sé, que es imposible que los aviones fueran pilotados por gente que solo había estado, los terroristas que solo habían practicado con simuladores, que es imposible que impactaran con las Torres Gemelas en el ángulo en que lo hicieron y tal, pero hay pilotos que dicen que no, pero otros pilotos dicen que sí, que eso es completamente posible, porque además las Torres Gemelas eran en aquel entonces un objetivo libre de edificios, porque eran los más grandes en toda esa zona del World Trade Center, era un objetivo bastante grande y fácil de apuntar, y dicen que sí que se podía hacer eso perfectamente, ¿no? Y cuando tú tienes dos explicaciones, y una todo el rato, aunque sea más cercana al oficialismo, tal, todo el rato ves que te permite explicar hechos que la alternativa es suponer que tienen cosas que parecen magia aplicada a la sociedad, pues a mí me da igual que la versión sea la oficialista. Si en este caso el oficialismo, y creo que a mí nadie me puede acusar de ser muy pro-yanqui, si el oficialismo parece tener más consistencia y no invoca cosas sobrenaturales, interacciones que parecen idealizadas y tal, pues ya está, pues me voy a quedar con esa versión. Aún así, la versión científica de los hechos y histórico que pasó de esa situación tampoco coincide perfectamente con el oficialismo. O sea, que realmente también podríamos hablar de la versión oficialista, de la versión histórica y de la versión de los conspiranoicos, ¿no? Yo me quedaría con la versión no oficialista, sino la histórica, ¿no? Y que de hecho también es de consenso entre la mayoría de historiadores y gente que se dedica a estos temas de geopolítica y tal. E igual, entonces, en fin, que lo del 11S también es una conspiranoia. Da igual cuánta gente lo crea, seguro tendrás familiares yo también que creen en esto y muchísima gente cree en que el 11S fue una conspiración de los Estados Unidos. Pero
Es la misma clase de pensamiento que creer que hay una élite de reptilianos come bebés en las sombras que manipula todo el planeta a escala masiva. Este clip hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.